Combinación exterior e interior. El entrenamiento militar, empecemos por ahí, tiende a conseguir que el soldado reaccione instintivamente ante situaciones de tensión. Trata de borrar su sentido de la individualidad, su ego, para crear un individuo que pertenezca a algo que está por encima de él, su unidad de combate. La disciplina militar para el combate tiene el objetivo de no hacer depender la vida del guerrero de su pensamiento racional, sino de sus instintos, especialmente el de la supervivencia, la agresividad, con el objetivo de desarrollar la obediencia a sus superiores sin resistencia, sin conato de rebeldía, potenciando el autocontrol. Son los cimientos para afrontar situaciones límite de estrés mental y físico cuando se llegue al momento del combate contra el enemigo. Obedecer las órdenes ante las situaciones de incertidumbre y ambigüedad que se dan en las operaciones militares es de vital importancia porque de ellas depende que el soldado siga vivo, su destacamento o el éxito de la operación frente a la muerte de soldados y civiles, conocidos como daños colaterales. La muerte, perpetrar, presenciar o convivir con ella, destruye al ser humano, ya que la angustia lo desconecta de la psique, una experiencia traumática que destruye el alma del ser humano. Tengo entendido que sobrevivir un mes a un combate despiadado es el tiempo límite para sufrir un colapso mental. El problema aparece en aquellos momentos en los que el soldado pasa a la retaguardia, los días de permiso o cuando han terminado el conflicto. Sus instintos siguen dirigiendo su comportamiento y uno de esos instintos que se liberan es el instinto sexual. De ahí que sea frecuente que recurra a prostitutas. ¿Acaso porque tiene la sensación de que de regreso a primera línea puede morir en cualquier momento y es cuando se activa su instinto de reproducción? Por eso siempre, desde la más remota antigüedad, las prostitutas han sido la compañía inevitable de los soldados. Japón nos ofrece un revelador ejemplo de todo esto, tanto en aquellos momentos en los que ocupó otros países como después de septiembre de 1945, cuando fue ocupado por los norteamericanos. El cine japonés lo ha reflejado abundantemente. La concepción de la mujer en el Japón feudal. El shogunato de Tokugawa, a principios del siglo XVII, trató de diseñar un modelo de mujer perfecta, japonesa, basado en las normas morales del confucianismo y bajo la tesis de la fidelidad escalonada y jerarquizada. Fidelidad de la mujer al marido, fidelidad del marido al señor feudal y fidelidad del señor feudal al shogun. En el confucianismo, la educación de la mujer tenía como meta suprema convertirla en buena esposa, para que fuera transmisora de la tradición familiar a sus descendientes. Asimismo, este modelo de educación aumentaba las expectativas del propio progenitor cuando la entregaba al pretendiente que ofrecía una mejor dote. Un breve código de conducta, el Onna Daigaku, Manual de la Mujer, estableció las pautas de esta educación, publicado en 1716 y dirigido a las jóvenes casaderas y a las esposas. Dominó y marcó la vida de las mujeres hasta la restauración Meiji en 1868 e incluso estuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XX. El código Onna Daigaku establece para la mujer 3 caminos de obediencia. El código Onna Daigaku establece para la mujer
3 caminos de obediencia perpetua hasta la muerte. Cuando era soltera, a su padre, a su marido cuando se casaba y a sus hijos varones al enviudar. Además, justifica la expulsión de la esposa del seno familiar, pues 7 razones: desobedecer a los suegros, ser estéril, ser habladora, robar, cometer actos lujuriosos, tener envidia o padecer una enfermedad incurable. La mujer era a su vez transmisora a su descendencia de los valores y con frecuencia, al convertirse en suegra, pasaba de víctima a verdugo. El shogunato de Tokugawa. Históricamente, en el siglo XVI, el señor feudal Toyotomi Hideyoshi fue el primero en concentrar la prostitución en barrios concretos de las ciudades, pero los grandes cambios en la gestión de la prostitución se habían producido poco antes, tras el colapso del feudalismo y el periodo de guerra civil que se prolongó entre 1467 y 1568. Durante el shogunato de Tokugawa, entre los años 1603 y 1868, Japón legalizó ciertas formas de prostitución, facilitando la protección legal a las mujeres que la ejercían. En este periodo histórico, el concubinato y el trabajo sexual se percibían como un mal necesario, una fuente de placer lícita junto con el teatro kabuki y otras formas de esparcimiento. Con esta actitud pragmática, el shogun buscaba controlar aquellos comportamientos mal aceptados, como el consumo de alcohol o las apuestas, unidas a la vida nocturna, a los espectáculos teatrales y a la sensualidad. El Estado controlaba el auge de los prostíbulos ilegales y así reducía la criminalidad. De ahí que se establecieran zonas de placer o barrios burbuja dentro de las ciudades. La prostitución como trabajo legalizado y jerarquizado. Por ejemplo, Edo, la actual ciudad de Tokio, estaba rodeada por una muralla y solo se podía acceder a su interior a través de una única puerta, lo que facilitaba el control de los accesos y la circulación entre la zona de tolerancia y el resto de la ciudad. Era entonces una ciudad trepidante que atraía a un gran número de guerreros, artesanos y comerciantes, todos muy interesados en el mercado del sexo. Las cortesanas fueron protegidas como profesionales especializadas que trabajaban bajo contrato y disponían de amparo legal. La sociedad japonesa, extremadamente jerarquizada, facilitaba que todos fueran conscientes del lugar que ocupaban. Esta jerarquización llegó también a las trabajadoras del sexo. Ellas mismas se jerarquizaban por su belleza, sus habilidades o sus ingresos. El Estado dividió a las mujeres en 2 grandes categorías, las esposas y las prostitutas. Las primeras debían obediencia a sus maridos y las segundas al Estado. Se daba reconocimiento legal y tutelaba, curiosamente, a las hijas que se prostituían temporalmente para ayudar a sus padres. También existía una prostitución privada, trabajadoras que ofrecían sus servicios en los baños públicos y prostitución oculta. Otras prostitutas trabajaban en posadas a lo largo de las rutas comerciales, en los puertos o en las cercanías de lugares de peregrinación donde el número de clientes potenciales era muy importante. Las cortesanas de alta categoría servían a hombres de cierta riqueza y a menudo competían con las geishas en el sector del placer y del entretenimiento. Este auge del trabajo erótico tuvo un fuerte impacto en las publicaciones de la época. Se multiplicó la producción de libros y guías informativas sobre los barrios de placer, sino también
se publicaron textos destinados a mejorar la formación intelectual de estas cortesanas. Hubo un momento en que todo esto se descontroló, dejó de ser una actividad regulada y se redujo hasta desaparecer. La protección a los derechos de las mujeres, impulsando la creación de burdeles gestionados por el crimen organizado. Prostitución exterior. ¿A qué nos referimos? Cuando Japón se vio obligado a abrirse a otros países a mediados del siglo XIX, forjó un ejército diferente al que había existido hasta ese momento. El Ejército Imperial Japonés se constituyó en 1867 y fue la columna vertebral del país hasta la derrota de 1945. Inicialmente este ejército tuvo que recurrir a asesores europeos y alemanes, optando finalmente por el modelo prusiano. Este ejército pronto se curtió en campañas en el exterior y tuvo que responder a las necesidades sexuales de sus tropas. En 1874 llevaron a cabo una operación de represalia en Taiwán, respondiendo al asesinato de un grupo de marinos japoneses por parte de la población de la isla que había saqueado un mercante. Posteriormente, entre 1910 y 1945, ocuparían la península de Corea. Ya en esta última campaña, el ejército imperial japonés reclutó mujeres en Corea para atender las necesidades sexuales de las numerosas tropas japonesas. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, volvieron a repetir este modelo en las islas del Pacífico que ocuparon. Sin embargo, al ocupar la colonia inglesa de Singapur, encontraron a las prostitutas chinas y japonesas que habían atendido a soldados británicos antes de ser derrotados. Las prostitutas eran reclutadas en los puertos de Asia y Japón, transportadas en las bodegas de vapores mercantes británicos y holandeses y distribuidas en los burdeles del sudeste asiático. Prestaban servicio a los soldados coloniales y a los europeos allí residentes en condiciones muchas veces infrahumanas. Prostitución interior. Vale, prostitución interior en Japón. Además de todo esto, en el interior de Japón existía un tipo de prostitución que procedía de las clases bajas de Corea y del propio Japón. Generalmente se refería a mujeres vírgenes para evitar que contagiaran a los clientes con enfermedades venéreas. Las que procedían de Corea eran frecuentemente engañadas sobre lo que les esperaba en Japón. Se les obligaba a trabajar sirviendo a 100 hombres diariamente y no tenían libertad, trabajaban en lugares inadecuados, antihigiénicos y con escasa atención médica. Si se trataban de escapar, eran asesinadas. Las víctimas de este horrendo tráfico eran sobre todo mujeres y niñas de entre 12 y 20 años, procedentes de Vietnam, Taiwán, China, Malasia, Filipinas y Corea, hacinadas en burdeles llamados estaciones de consuelo o centros de solaz. Tampoco las mujeres europeas que vivían en las áreas ocupadas por el ejército imperial japonés estuvieron exentas de tales vejaciones. Por ejemplo, los japoneses quedaron fascinados con las mujeres holandesas que vivían en Indonesia, muchas de ellas rubias y con los ojos azules, a las que consideraron sumamente exóticas. Por este motivo, algunas recibieron un trato especial y fueron consideradas prostitutas de lujo, lo que conllevó un mejor trato, por ejemplo, comida más abundante y baños con agua caliente. Y por fin, en mi exposición llegamos al periodo de la ocupación americana en 1945 a 1952 en Japón. En este año, en 1945, Japón supo lo que suponía
ser una nación ocupada y vencida. Pronto tuvo conciencia de que parte de sus mujeres deberían ejercer como prostitutas para satisfacer las necesidades del ejército norteamericano de ocupación. Esto era muy diferente de explotar a prostitutas chinas, filipinas o coreanas. Aquello fue vivido por el Japón y se recuerda hoy en silencio como una de las peores humillaciones infligidas a su pueblo. En el verano de 1945, Japón estaba en ruinas. Más de 2 millones de soldados y unos 700.000 civiles habían muerto durante la guerra. Buena parte de las ciudades estaban reducidas a escombros. Los bombardeos americanos con fósforo habían reducido a cenizas barrios enteros construidos con casas de madera. La población de las ciudades se había reducido a la mitad. A finales de 1945, 6 millones de soldados habían sido desmovilizados. La ocupación americana tuvo consecuencias políticas y sociales. El emperador se libró de cualquier proceso de depuración, pero perdió su carácter divino y se convirtió en símbolo del Estado y de la nación. Ni siquiera era un jefe del Estado propiamente dicho. Japón pasó a ser un país ocupado por las tropas norteamericanas. A partir de entonces existía el riesgo de que los soldados de ocupación recurrieran a la violación de mujeres japonesas para satisfacer sus necesidades sexuales. Para prever todo esto, el ministro de Interior japonés, teniendo en cuenta las experiencias aquilatadas por el ejército imperial con las mujeres confort, las mujeres Karayuki-san, estableció la ley con las iniciales RAA, Asociación de Recreación y Diversión. Fue creada el 28 de agosto de 1945 con el eslogan "Por el país, una barrera sexual para proteger a la mujer japonesa". La ley fue ratificada por el gobernador militar estadounidense, el virrey y semidios General MacArthur, que consideró que la medida era muy conveniente para los intereses de las fuerzas de ocupación. Obviamente se resolvía un problema inevitable, sin riesgos de que en el futuro pudieran aparecer acusaciones contra la gestión de su gobierno militar por violación de los derechos humanos. Inmediatamente la RAA, aprobada en agosto, comenzó a funcionar en Tokio y en septiembre se extendió a todo el país. Es posible que la gran mayoría de las primeras 1.360 prostitutas de Tokio fueran japonesas que voluntariamente aceptaron para participar en la RAA. El reclutamiento de las mujeres se hacía por medio de anuncios y mediante gigolós, llamados agentes reclutadores. Sin embargo, hay testimonios de algunas mujeres que aseguraron ser obligadas a prestar el servicio tras contraer deudas que no podían pagar por los altos intereses o inducidas para obtener ingresos extras en un momento en que la pobreza, el caos y la falta de trabajo azotaban a las familias en Japón y Okinawa. Los centros de reclutamiento y los prostíbulos estaban organizados por militares estadounidenses. Los casos de enfermedades venéreas aumentaron tan rápidamente que el cuartel general de MacArthur decidió el 25 de marzo, o sea, al año siguiente, el 25 de marzo de 1946, mudar los burdeles, bares y casas de geishas fuera de las zonas urbanas. MacArthur ordenó el cese de todo tipo de prostitución pública. La explicación oficial fue que se trató de un acto humanitario atendido a la petición de Eleanor Roosevelt, esposa del fallecido presidente Roosevelt. La realidad es que se trató de una medida obligada por la epidemia de enfermedades venéreas que afectó a las tropas de ocupación.
Un detalle, si una mujer quedaba embarazada, se le inyectaba una droga llamada 606 que provocaba el aborto, se le practicaba el aborto quirúrgico. Para evitarlo, se las empezó a esterilizar por la fuerza. Solución del problema en la posguerra. En 1993, Japón emitió una declaración expresando sinceras disculpas y arrepentimiento por las mujeres que sufrieron el dolor inconmensurable y los daños físicos y psicológicos sufridos como mujeres de confort. El 28 de diciembre de 2015, después de años de enfrentamientos entre los gobiernos de Corea del Sur y de Japón, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Fumio Kishida de Japón y Yoon Bin-jun-se de Corea del Sur, firmaron un segundo acuerdo mediante el cual Japón entregaba la suma de 1.000 millones de yenes al gobierno de Corea del Sur para crear un fondo de ayuda a las mujeres que se vieron afectadas por el trato como mujeres de confort. Ambos gobiernos se comprometieron a abstenerse en el futuro de criticar unos a otros sobre el tema de las mujeres de confort en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales. Aparentemente quedó zanjado el asunto, sin duda gracias a la presión de Estados Unidos para que se consolidara una alianza estratégica con Japón y Corea frente a Rusia y China. Por cierto, Estados Unidos nunca ha pedido perdón a la población japonesa. De hecho, los Estados Unidos trataron por todos los medios de que el tema de la prostitución masiva que impusieron durante los años de ocupación militar se ignorara incluso en las producciones cinematográficas que trataron este tema. Así se entiende que en estas películas japonesas filmadas durante la ocupación, por ejemplo, no aparecieran americanos ni actores occidentales que hagan de americanos. Siempre se les nombra de forma indirecta. No tocan el tema de la prostitución japonesa fuera de sus fronteras. No se ven imágenes violentas protagonizadas por americanos. En ningún momento se habla de la prostitución de hombres y de niños. El vencedor, por así decirlo, como conclusión, impone siempre su ley, incluso en el cine.